El sistema falló. El CEO entró en pánico, hasta que la hija de la empleada de limpieza salvó a una multinacional. El reloj marcaba las 10 de la mañana, cuando una oleada de gritos invadió las oficinas de Titan Corp. En cuestión de segundos, los monitores comenzaron a parpadear y el sistema se bloqueó. Esto no puede estar sucediendo, pensó Víctor Almeida, CEO de la empresa. Su rostro, antes sereno, ahora se transformaba por el sudor frío que caía como lluvia por su frente. Los inversores llamaban, amenazaban. Hay algo más aterrador que perder dinero, perder el control. Ayuda, necesitamos que alguien solucione esto, gritó Víctor, su voz retumbando en los pasillos pulidos. Los empleados, en un estado de total desconcierto, intercambiaban miradas confusas y miedosas. Todo lo que habían construido estaba en peligro, y él, el maestro de la planificación y el control, ya no se sentía como un titán, se sentía pequeño. Mientras tanto, en el rincón menos glamoroso de la planta baja, Ana, la hija de María, la empleada de limpieza, observaba. Con sus manos en los bolsillos, sentía que su corazón latía con una mezcla de asombro y trepidación. Ella había pasado horas frente a las pantallas de lo que consideraba el reino de la tecnología. Programación, algoritmos, un mundo que parecía inalcanzable. Pero para ella era simplemente su pasión oculta. Cuando la tensión alcanzó su punto más álgido, Ana sintió ese fuego en su interior. Este era su momento. Se acercó al grupo que rodeaba a Víctor, quien a duras penas contenía el pánico. «Yo puedo ayudar», dijo, su voz temblorosa pero firme. El murmullos de desconfianza se extendieron como un virus. «¿Tú? ¿Qué puedes saber de esto?», respondió un ejecutivo, ridiculizando su oferta. Las miradas volaron hacia Víctor, quien por un momento dudó. Podía aferrarse a su ego o arriesgarse a ceder el control. «Adelante», fue lo único que dijo, su voz apenas un susurro. Ana sintió el peso de cuchilladas invisibles en su espalda, mientras se sentaba frente a una computadora, desbordando estrés y adrenalina. Actuó rápido. Los dedos danzaban sobre el teclado, mientras algo en su interior percibía que no se trataba de un simple fallo técnico. Cada línea de código que escaneaba la guiaba a un oscuro rincón donde el sabotaje podría estar escondido. Su mente autocensurada se alzaba por encima de sus inseguridades. ¿Qué si todo lo que había aprendido por su cuenta podía marcar la diferencia en ese desastre? El ambiente era una olla a presión, ruidos de teléfonos que sonaban, murmullos ansiosos y la sombra de la posibilidad de ruina. Ana sintió que la presión en su pecho aumentaba, pero no podía permitir que eso la detuviera. Necesitaba encontrar la verdad detrás de todo. Algo oscuro estaba en juego y lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida y el destino de Titan Corp. Pero la pregunta seguía ahí, retumbando en su mente. ¿Quién querría ver caer a Titan Corp y por qué? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana se concentró en la pantalla, su mente funcionando a 1000 por hora. Tenía que descubrir el origen de aquel fallo, pero a medida que sus manos se movían con agilidad, algo inesperado llamó su atención. El código estaba lleno de líneas oscuras que no deberían estar ahí. Esto no es un error, es un ataque, pensó, el temor haciendo nido en su pecho. Adrenalina y angustia se mezclaban y la empujaban a actuar. Mientras eso sucedía, una sombra de preocupación cruzaba por el rostro de Víctor. El murmullo crecía a su alrededor. Los ejecutivos ya contemplaban la posibilidad de una fuga catastrófica. ¿Dónde está el equipo de tecnología? Esto es inaceptable, gritó, como un hombre al borde del abismo.
Pero Ana necesitaba tiempo. Se concentró en aquellas líneas. Cada una era un latido, un secreto escondido. Comenzó a desentrañar el enigma, cuando de pronto sonó la alarma. El sonido retumbó en las paredes, anunciando el peligro inminente. Los ojos de todos se dirigieron a la puerta de la sala de servidores. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre de traje, conocido como Samuel, el jefe de seguridad, entró con prisa, sudor en la frente. «Víctor, la situación ha empeorado. Hemos perdido contacto con varias filiales. Hay un hackeo a nivel global y tenemos que evacuar la planta. Ahora». La atmósfera en la sala se volvió electrificada. La palabra evacuar desgarró el mismo núcleo de sus esperanzas. Ana sentía que se le cerraba la garganta. Sin embargo, ella decidió seguir trabajando. «No pueden irse. Necesito más tiempo», gritó mientras Samuel la miraba como si estuviera loca. «No te muevas de ahí. Esto es más grande de lo que crees», dijo él, y su tono de voz dio un giro amargo. La tensión creció cuando un estruendo llegó del exterior, como si una tormenta estuviera golpeando las puertas. «Estamos rodeados», susurró él, la desesperación asomándose en su voz. Los murmullos aumentaban. La gente comenzaba a perder el control. Algunos lloraban, otros gritaban. Ana, aplastada entre la presión y la urgencia, continuó tecleando. Todo lo que había aprendido, todo el tiempo dedicado a esa adrenalina estaba en juego. Si había un saboteador, tenía que identificarlo. De repente, notó un nombre que no podía ser. El código contenía la huella digital de alguien dentro de la empresa. Su mente se nubló. La vértebra de su columna se acomodó con un escalofrío. «No puede ser», se dijo, su corazón golpeando con furia. Era el nombre de Víctor, su feo, su líder. Una traición en el epicentro. Los ojos de Ana se abrieron como platos, y el eco de su descubrimiento resonó en su mente. El hombre que había detenido el pánico, el que la había aceptado en ese momento de crisis, era el mismo que jugaba con los hilos de su ruina. Sintió que el mundo se caía a su alrededor. La verdad era más oscura de lo que imaginaba, y su propia fuerza podía convertirse en su perdición. Esto no puede ser cierto», murmuró, mirando a Víctor, su admiración convertida en horror. «¿Qué pasa?», preguntó él, su voz un hilo. La multitud los observaba expectante. Ana se revolvió en su asiento, incapaz de articular lo que había encontrado. Un silencio sepulcral llenó la sala, como un cataclismo esperando detonarse. Y en ese instante supo que el verdadero caos no solo venía del hackeo, sino de la traición misma en la que había confiado. El tiempo se detuvo y la humanidad de todos quedó suspendida entre el terror y la revelación. Las miradas se encontraban, pero los corazones latían más rápido que un tren fuera de control. «Algo oscuro está pasando aquí», logró articular Ana. Las dudas ardían en el aire, y con un nuevo giro dejó a todos en un estado de shock. La historia había tomado un rumbo inesperado, y nadie podría prever lo que vendría a continuación. El silencio se cernía sobre la sala, pesado como una losa. Las miradas se volvían de Ana a Víctor, el ambiente tenso llenándose de preguntas no formuladas. Las palabras de Ana habían cortado el aire, y el tiempo mismo parecía haberse detenido. «¿Qué dices?», repitió Víctor, su voz temblando. La incredulidad brillaba en sus ojos. Mientras el murmullo de la multitud comenzaba a elevarse, un susurro de confusión y desconfianza. Ana, Luke, tenía que actuar, pero todo lo que podía pensar era en cómo hacerle entender que su mundo se estaba desmoronando detrás de la fachada de su CEO admirado. «Es tu nombre, Víctor, en el código. Esto no es un error. Es un ataque interno», dijo, su voz más fuerte ahora, empujando el pánico hacia un rincón oscuro de su ser. «No puedes estar hablando en serio, Ana», exclamó un ejecutivo con los ojos desorbitados. «Es imposible. Él es el líder, el que ha mantenido a Titan Corp a flote». La defensa del hombre resonó, pero solo amplificó la tensión. Ana no podía dejar que se distrajeran. «No, escuchen, esto es grave. Si no hacemos algo, esta empresa se va a caer». Víctor, con el rostro pálido,
Empezó a dar pasos hacia Ana, pero justo en ese instante un estruendo sacudió la sala. La puerta voló, estallando en pedazos. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió, con armas en mano, y la situación dio un giro aterrador. El caos estalló. La gente gritaba, corriendo en todas direcciones, tratando de escapar del horror que había llegado de golpe. Ana sintió que el corazón se le paraba. «Quédense en el suelo, nadie se mueve», gritó uno de los atacantes, su voz amenazante resonando en las paredes. La sala se llenó de un silencio inquietante, roto solo por el sonido de personas que caían al suelo y la desesperación palpable. El CEO de Titan Corp, el hombre que parecía ser el pilar de la empresa, estaba ahora en el centro del fuego cruzado. Pero fue entonces, en medio de la confusión, cuando Ana vio algo más. Un brillo metálico en la muñeca de Víctor. Un reloj inconfundible que conocía demasiado bien. Era el mismo que había visto en la muñeca de su padre, años atrás. Su mente estalló como un volcán. «¡Es tuyo!», gritó Ana, señalando la muñeca de Víctor. «Ese reloj, ¿qué estás haciendo, Víctor?». La multitud, confusa y asustada, miraba a Víctor, incapaces de comprender la conexión. Pero Ana sabía que la traición corría más profunda de lo que imaginaba. «Tu padre, él te lo dio, ¿no?», balbuceó, mientras el sudor le corría por la frente. Los hombres enmascarados, ya en pie, se volvían hacia Víctor. «Es hora de liquidar cuentas», dijo el líder con voz fría. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad se precipitaba sobre ella como un torrente, creciendo y proliferando. Algo ya no encajaba. La multitud se movía frenética, a punto de estallar en pánico, y Ana, sintiendo que el tiempo se escurre entre sus dedos, decidió actuar. «¡Miren!», grita, levantando su voz sobre el caos. «Si lo que quieren es a Víctor, no deben matarnos. Él es el culpable. ¿Qué ganan con búsquedas inútiles y asesinatos?». El líder de los atacantes dudó, mirando a Ana con interés. «¿Qué dices?». «Él ha traicionado a Titan Corp. Este ataque fue diseñado por él». Sus palabras resonaron, cargadas de una verdad hiriente. Las miradas de la multitud pasaron de Ana a Víctor, y el aire se tornó tenso. «Tú, señora», dijo el líder, acercándose a Ana. «¿Quieres una oportunidad? Sabemos que hay algo más. Lo que dices es interesante. Entonces, todo esto tiene que ver contigo. Sí, esto es un nuevo juego». La mirada de Víctor cambió, de sorpresa a indignación, incapaz de soportar la presión de las acusaciones. «Esto es una locura». «No saben de lo que están hablando», tartamudeó, pero su voz traicionó su nerviosismo, y las sombras comenzaron a recoger a su alrededor. Ana sabía que había abierto una caja de Pandora. Su mirada se encontró con la de Víctor, y en un momento el terror reflejado en sus ojos indicaba que todo se había trastornado. Su creencia en el héroe se desvanecía rápidamente, dejando solo incertidumbre. Las tensiones se acumulaban. El líder de los atacantes hizo una señal, y algo en el aire cambió. «No es solo un ataque, esto es una guerra, y estás en medio, Víctor. Ahora, ¿dónde está el resto del dinero?». Ana sintió un nudo en la garganta. Si todo lo que había creído iba a desmoronarse, ¿qué podría hacer para salvar a la única familia que le quedaba? La sala estaba llena de secretos a punto de estallar, y la verdad era más devastadora de lo que cualquiera hubiera sospechado. La tensión en la sala era palpable, casi podía tocarse. Con el corazón palpitante, sabía que había cruzado una línea, pero no se podía dar el lujo de retroceder. El líder de los atacantes la observaba con una mezcla de curiosidad y amenaza. «Interesante lo que dices, pero no creo que estemos aquí para escuchar tus cuentos». Sin embargo, algo en su voz le dio a Ana un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, habían encendido una chispa de duda en el grupo armado. Las miradas seguían fijas en Víctor, quien parecía tambalear bajo el peso de las acusaciones. «No pueden creerte a ti, Ana. Eres solo la hija de la limpiadora», gritó alguien desde el fondo, pero el eco de sus palabras ya se había perdido. «¿Cuánto sabes de este ataque, Víctor?», preguntó Ana, tratando de romper el silencio enrarecido.
Oye, ¿de verdad creías que podrías salirte con la tuya sin consecuencias? De repente, Víctor se tensó, como si estuviera buscando una salida. Cállate, Ana. No sabes de lo que hablas. Improvisó, pero su voz ya no era la de un líder seguro. El líder de los atacantes avanzó un paso. No aceptamos interrupciones, dijo, su tono autoritario templando el ambiente. Ana sintió que el pánico comenzaba a asomarse de nuevo, pero se aferró a la determinación. Si no lo hacemos ahora, todos lo lamentaremos. La organización de este ataque no se limita a ustedes, es mucho más grande. Y tú, Víctor, eres el centro de todo esto. «Estás loca», exclamó él, pero hubo una sombra de duda que pasó por su rostro. Desesperación se mezclaba con el desafío. Ana sabía que había encontrado un punto débil, pero justo cuando pensaba que tenía el control de la situación, un grito desgarrador surgió en la sala. Un grupo de empleados, aterrados, se abalanzaron al centro, buscando refugio en medio del caos. Y ahí estaba María, la madre de Ana, sujetando a su hija del brazo con fuerza. Los ojos de la mujer eran dos pozos de desesperación. «Ana, tienes que salir de aquí. No puedes quedarte», suplicó. «No, mamá, no puedo dejar que destruyan todo este lugar», respondió Ana, tomando la mano de su madre, sintiendo cómo el miedo brotaba del corazón de María. Su presencia era un ancla en medio de aquella tempestad. Pero en ese instante el líder de los atacantes levantó su arma, gritando órdenes, y la atmósfera se volvió electrificada. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear y un ruido ensordecedor se escuchó, como si todo estuviera colapsando. Una gran explosión resonó desde el exterior, el sonido como el trueno haciendo temblar las paredes. Un grupo de hombres enmascarados, que parecían haber estado ocultos, se unió al anterior, creando una marea de caos, gritos y ráfagas de balas que atravesaban el aire. Ana se quedó paralizada. Todo lo que había creído, la fuerza de su convicción, ahora era polvo en el aire. Una figura emergió entre la confusión. Una mujer con pelo corto y un traje negro, armada y con una actitud feroz que conquistaba la atención de todos. «¡Basta!», rugió, y toda la sala se silenció, en shock. La mujer se acercó a Víctor, y su mirada pareció atravesarlo. «¿De verdad pensaste que podrías jugártela de esta manera? No eres el único que tiene aliados en las sombras», dijo con una voz fría como el acero. La confusión reinó. Ana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La mujer era ¿una Sofía de Víctor? ¿Una traidora más? «Lo que has construido se está desmoronando», continuó la mujer, y Ana se dio cuenta de que su corazón palpitaba con fuerza, reconociendo este nuevo peligro. Pero en lo profundo, una idea inquietante comenzó a tomar forma. «Ahora llevaremos a cabo nuestro plan», dijo la mujer, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Y en un giro devastador, Ana se dio cuenta de que la figura en el centro del caos era, de hecho, una hermana perdida, una especulación antigua de su madre y la razón detrás de un oscuro secreto familiar. La verdad estaba a punto de romperlo todo, al igual que el suelo debajo de ellos, y los pedazos de la realidad se desmoronaban a su alrededor. Nadie podría prever las consecuencias de este nuevo juego que apenas comenzaba. La mujer de traje negro observaba a Víctor como un depredador a su presa. El aire en la sala era denso, cargado con una mezcla de miedo y expectación. Nadie se atrevía a mover. El líder de los atacantes se acercó, listo para actuar, pero parecía indeciso, como si el escenario hubiera cambiado de repente. Ana sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. La revelación de que esa mujer era parte del peligro era abrumadora. «¿Quién eres realmente?», gritó, intentando retomar el control. Las miradas ahora se centraban en ella, buscando respuestas. «Soy quien decide el futuro de Titan Corp», respondió con arrogancia. «Y ahora es el momento de que el pasado se cierre de una vez por todas». Mientras sus palabras colgaban en el aire, un sonido ensordecedor resonó del exterior. Un par de explosiones sacudieron la planta, haciendo vibrar las paredes. Ana sintió que se le escapaba el aliento.
No, gritó, sintiendo que el tiempo se estiraba y retorcía a su alrededor. La mujer se volvió hacia el ruido. Sus ojos se agrandaron. «¡Los refuerzos!», exclamó, y una fracción de segundo después, la puerta principal fue derribada de un solo golpe. Un hombre, con una mirada furiosa y una chaqueta de cuero, irrumpió en la sala. Su llegada causó un revuelo general. «¡Apártense!», rugió, empujando a la multitud hacia un lado. Ana lo reconoció de inmediato. «¡Eduardo!», gritó, recordando las historias que su madre le había contado sobre su hermano mayor, el que había desaparecido años atrás. ¿Era posible que fuera él? Sin embargo, algo en su presencia era diferente, oscuro. La revelación la invadió como un torrente. «Eduardo, ¿eres tú?», preguntó con incredulidad, mientras el hermano, al que había creído perdido, se disponía a tomar control de la situación. La confusión quedó grabada en la cara de todos, pero Ana sentía que su mundo se caía a pedazos. «¡Cálmate, Ana! No hay tiempo», gritó, y en un giro inesperado apuntó su arma hacia la mujer de negro. «Eres la única que ha estado en el centro de esto todo el tiempo. Lo sabía todo, de Titan Corp y del juego que nos han hecho jugar». «¿Qué estás diciendo?», cuestionó la mujer, su tono cambiando a una mezcla de sorpresa y desafío. Eduardo la miró con desprecio. «Has manipulado esto desde las sombras, y ahora es hora de que pagues por tus pecados». El caos estalló de nuevo, pero ahora todos se concentraban en él. Ana, temblando, sintió que la verdad era un monstruo que se estaba liberando. «No, esto no puede estar pasando», protestó Víctor. Su imagen de poder se desmoronaba como una torre de naipes. «No tienes idea de lo que has desatado». Ana observó cómo los dos hermanos se miraban intensamente, y en ese cruce de miradas, todo cobró sentido. «La traición no vino solo de la dirección de la empresa», murmuró, «sino de nuestra propia sangre». La sala se volvió un torbellino de gritos y confusión. «No hay nada que salvar». «Has estado aliado con ellos desde el principio», dijo Eduardo mirando a Víctor y retrocediendo un paso. La angustia y la traición recubrieron el aire como un manto pesado. La mujer sonrió y Ana sintió que su cabeza daba vueltas. Era un juego mucho más grande del que había imaginado. «Así que, Ana, ahora sabes la verdad. Cuando tus sueños y el legado de Titan Corp colapsen, recordarás este momento». La arrogancia en su voz la irritó. La atmósfera se saturó en un instante. De manera inesperada, Eduardo disparó hacia el suelo. El estruendo detuvo a todos en seco y la sala se llenó de un silencio inquietante. «Ahora hablen», gritó, su voz temblando de furia. «No voy a permitir que este caos continúe. Ustedes son la raíz de todos nuestros problemas». Ana, herida por la verdad y atrapada en un caos que nunca imaginó, supo que ya no había vuelta atrás. El escenario se había transformado y ella era parte de una historia que desafiaba todos sus conceptos de lealtad y familia. «¿Qué harás ahora, hermano? ¿Terminarás con esto de una vez por todas?», desafió la mujer mientras se sacudía el polvo. Ana observó los rostros candentes de la multitud, llenos de miedo y confusión, mientras una nueva camada de secretos brotaba desde su interior. Pero justo cuando todo parecía llegar a un punto crítico, otra explosión resonó desde un pasillo, causando que el edificio temblara una vez más. Luces parpadeantes, gritos lejanos, la historia estaba lejos de terminar. «Es hora de revelaciones, y parece que aún hay sorpresas escondidas», dijo Ana, sintiendo que el destino de todos estaba a punto de cambiar de nuevo. El juego se complicaba y ella iba a... El suelo tembló, y el eco de la explosión resonó en las paredes. El caos descendió como una tormenta, mientras todos miraban fijamente a Eduardo, el hermano de Ana. «Necesitamos un plan, ya». Mientras el polvo se asentaba, Ana sintió que se le atenazaba el pecho. Eduardo, su hermano, perdido por años, estaba aquí, en el medio de este desastre. La confusión le nublaba el juicio, pero no podía alentar al desorden. Miró a su madre, que había caído de rodillas llena de terror. «Mamá, estamos bien, estamos juntos», le gritó, tratando de calmarla. «Quieto, Eduardo, baja eso», ordenó el líder de los atacantes, que parecía tomar la situación con nerviosismo creciente. Un roce de miedo cruzó su mirada. La mujer de negro,
Paralizada, observó con interés, pero sin miedo, como si todo estuviese bajo control. Tu regreso no era parte del plan, dijo, sus labios curvándose en una sonrisa siniestra. Ana apretó los dientes. Con cada palabra de la mujer, el dolor surgía más fuerte. ¿Qué sabes de esto? ¿Quién eres realmente? La respuesta podría romper todo lo que creía. Vio a Víctor temblar. El líder que había admirado, hoy, estaba frente a una pared de acusaciones. La incertidumbre lo desnudaba. Es hora de que te enfrentes a la verdad, hermano, dijo Eduardo con una intensidad que hacía eco en la sala. Este juego va más allá de lo que podemos controlar. No somos los únicos involucrados. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera indagar más, un nuevo estallido resonó más cerca, haciendo que la sala se estremeciera aún más. Una lluvia de escombros cayó del techo. La tensión era palpablemente atroz. «Salgan de aquí ahora», gritó Eduardo mientras trataba de proteger a su madre. La sombra de la mujer avanzó. Tú crees que eres una pieza importante, pero hay secretos mucho más oscuros. Tu regreso es un error, dijo, acercándose a Víctor, que comenzó a retroceder lentamente. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué tienes que ver con esto?, vociferó Ana, su voz temblorosa al perder la calma. Era como si cada palabra disparara una chispa de verdad que nadie quería escuchar. Lo que hay es más grande, continuó la mujer, mirándola directamente a los ojos, como si intentara desnudarlas de la realidad. Desde tus padres, sus sueños, el legado, todo ha sido un juego de poder. La familia es solo un apetito consumido por la codicia. Ana sintió un ardor en su interior. La historia que conocía estaba cayendo a pedazos. No, tú no sabes nada de nosotros. El miedo coqueteaba con la rabia. Pero la mujer sonrió de nuevo, y Ana sintió el frío recorrer su columna. Créeme, sé más de lo que imaginas. ¿Te atreverías a pensar que tu vida es una mentira?, dijo, encajando sus palabras como un puñal afilado. Un silencio denso emergió, todos conteniendo la respiración, como si la verdad estuviera a punto de revelarse. Un estruendo interrumpió de nuevo, y las puertas volaron, dejando entrar otro grupo. Al frente, una figura familiar se destacó. «Papá», gritó Ana, su voz ahogada por la incredulidad. Su padre, con el rostro surcado de arrugas y un aire resignado, entró con un par de hombres detrás. «Lo siento, Ana». Su voz era dura. «Lamentablemente, hemos llegado tarde», dijo, mirando a la mujer, que ahora lucía satisfecha. «¿Mis planes, papá?», desafió Víctor, entre lágrimas de furia. «¿Estuviste detrás de esto?», preguntó Ana, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Las cosas no son siempre lo que parecen», dijo su padre, pesadamente. «El nombre de Titan Corp es más que una empresa, es un legado. Todas mis decisiones han sido para protegerlo, incluso si eso significa sacrificios, incluso a ti». Ahora todo era una tempestad. Ana sintió un golpe en el corazón. ¿Sacrificios? ¿Qué significa eso? Su voz tembló con incredulidad. Pero justo en ese momento, un grito estalló. «¡Detrás de ti!». Un golpe sordo retumbó en el aire, y alguien cayó al suelo. El clamor de los gritos estalló. La sala se volvió un caos. La traición y el miedo se juntarían en el mismo lugar. Mientras el desorden surgía, Eduardo se interpuso entre Ana y el peligro. «No», gritó, y Ana se dio cuenta de que sus vidas pendían de un hilo. La revelación se deslizó como el fuego. Una familia rota en medio de un juego peligroso. ¿Podrían salir con vida de esto o todo se perdería en un mar de mentiras? El destino estaba en juego y el reloj corría. El suelo tembló bajo los pies de Ana y el ruido del caos se intensificó. El polvo en el aire se sentía como una pesadez en el pecho. Su padre había vuelto a aparecer, pero la realidad se distorsionaba más que nunca. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ana, sin poder ocultar el rencor. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, la mujer de traje negro sonrió con malicia. «¿No te parece un giro inesperado, Ana? Tu padre al fin ha llegado al gran espectáculo». «¿Pero realmente pensabas que todo se resolvería aquí?», dijo, con una satisfacción inquietante en su voz. La tensión creció. Cada mirada registrada, cada respiración contenida,
Todo en el aire parecía cargado de expectativa. Eduardo, en su papel protector, se interpuso entre Ana y la mujer, pero se notaba que él mismo luchaba con su propia confusión. «Díganos la verdad», exigió. «¿Qué ha pasado aquí?» De repente, un sonido que resonó como un estallido eléctrico cortó el aire. La puerta principal, que aún temblaba por la reciente explosión, se derrumbó por completo, revelando la sombra de otra figura. Un hombre con un aire autoritario se plantó en la entrada. Sus ojos, oscuros como el carbón, examinaron la escena antes de que su voz retumbara en el aire. «¿Alguien ha dicho verdad?» El tiempo se detuvo. Todos giraron la vista hacia él. Ana sintió que el nudo en su garganta se apretaba. ¿Quién era este nuevo jugador? La mujer de negro se quedó quieta, susurrando algo a sus hombres, pero ya no tenía el control. Lentamente, el hombre avanzó, y Ana reconoció esa figura. «¡Leonardo!», exclamó, su corazón cayendo al suelo. Era el hermano perdido de su madre, el tío que todos pensaban muerto. «No deberías haberte involucrado», dijo él, su tono frío y distante. «¿Muerto, tío?», murmuró Ana, aturdida. «¿Por qué estás aquí?». Pero antes de recibir respuesta, un horrible ruido resonó, como si el edificio estuviera a punto de colapsar. «Es hora de revelar los secretos que han estado ocultos. Todos ustedes han jugado en un oscuro tablero por demasiado tiempo», continuó Leonardo. Sus palabras se sentían como una tormenta que se desata. Ana se sintió desbordada, porque su familia, su historia, se había convertido en una serie de mentiras. Todo adquiría un nuevo sentido. Sus propios recuerdos difusos comenzaban a encajar, pero no de la manera que había esperado. «Pertenece a una organización más grande de lo que podrías imaginar». «Titancorp no es más que una fachada», dijo Leonardo, y su mirada se clavó en su hermano Víctor. «Tú has estado jugando, pero el juego te ha superado. La traición no solo está en tus manos, sino en tu sangre». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? Has vuelto para traicionarnos a todos, ¿verdad?». Antes de que Leonardo pudiera responder, el ambiente se tornó febril. La mujer de negro miró a su alrededor, buscando una salida, pero el tiro no se iba a acabar. «¿Quién crees que eres para afirmar eso, Leonardo?», dijo, su voz mezclada con el pánico. En un giro insospechado, un estallido de luz iluminó la sala. Las pantallas de las oficinas comenzaron a parpadear y un ruido ensordecedor resonó desde los altavoces en la pared. «Alerta de seguridad, alerta de seguridad», resonó, su eco llenando el espacio. En medio del tumulto, Ana sintió que el corazón se le desbordaba. Todo se salía de control. «¡No!», gritó, mientras la atmósfera se llenaba de murmullos y gritos. «¿Qué está pasando?». «Debemos salir ahora», ordenó Eduardo, pero Ana sabía que lo peor estaba por venir. Un nuevo grito la sacó de su ensueño. Era su madre, señalando hacia la pantalla. «Mira». En la pantalla, un rostro familiar se proyectó. Un rostro que había creído perdido para siempre. El rostro de su hermana, desaparecida en circunstancias misteriosas años atrás. «No, es imposible», balbuceó Ana, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Nadie podía predecir lo que sucedería. El rostro sonrió, sus ojos brillantes como la muerte misma. «Aquí estoy, Ana. Siempre estuve más cerca de lo que pensaste». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Eres tú?», murmuró, mientras el terror dominaba la sala. En ese instante, la verdad se volvió más oscura, más peligrosa y confusa que nunca. «Esto apenas comienza», susurró Leonardo. Ana se dio cuenta de que hasta ese momento ella había vivido en una ilusión. Las traiciones, las sombras, los secretos, todo estaba a punto de revelarse. ¿Qué más quedaba por descubrir? Su vida nunca volvería a ser la misma. El rostro de Ana palideció al ver la imagen de su hermana en la pantalla. Era como si el aire se hubiera hecho pesado y su corazón latía con fuerza en su pecho. «No, no, no», repetía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La sala vibraba con murmullos de incredulidad y miedo. Leonardo la miraba, y en sus ojos había algo de desesperación, como si supiera que la verdad no podría ser contenida mucho más tiempo. La mujer de negro sonrió, satisfecha. «Ah, el reencuentro familiar, hermoso.
Pero ¿sabes lo que eso significa, Ana? Hay secretos que están a punto de revelarse y no todos son de tu familia, dijo, disfrutando de cada palabra, como si fueran puñales. De repente, un ruido ensordecedor rompió la tensión. Una explosión resonó desde el exterior y el edificio tembló de nuevo. El caos se desató. Las paredes comenzaron a agrietarse y el polvo llenó el aire. Ana sintió un nudo en el estómago. Algo terrible estaba sucediendo. «Afuera, ahora», gritó Eduardo, tratando de empujar a su madre hacia la exitosa salida. Pero en ese momento, la figura de su tía se interpuso como un muro. «No tan rápido, no tan rápido, aún no». Ana se volvió hacia ella, su voz resonando en la confusión. «¿Qué quieres?». Era una pregunta cargada de rabia y miedo. El temor se apoderaba de ella. «Deja de jugar con nosotros. Lo que quiero es revelarte el verdadero legado de tu familia», dijo la mujer con calma, sus ojos brillantes, como si disfrutara el espectáculo. «Tú, Ana, siempre has sido parte del juego. Nunca lo olvides». «¿De qué hablas?», gritó Ana. Su voz quiebra, sus manos temblaban. Había un fuego en su interior, aunque también sentía la amenaza a su alrededor. «¿Creías que eras solo una limpiadora? Eres mucho más», dijo, y antes de que Ana pudiera procesar sus palabras, los hombres enmascarados de la tía comenzaron a moverse, asegurando la salida mientras el caos reinaba. Eduardo levantó el arma, su mano temblando. «¡Atrás! ¡No se acerquen!», y el ambiente se llenó de gritos y empujones. Pero la figura de Leonardo permanecía serena, como si la locura no lo afectara. En ese instante, otro estallido resonó por el pasillo, provocando una lluvia de escombros. Las luces parpadearon, y el pánico se apoderó de la multitud. Ana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La mujer de negro, en medio del estruendo, se acercó a Leonardo con una mueca. «¿Ves lo que has desatado?». Las palabras parecían desvanecerse en un eco aterrador. «Si no haces algo ahora, podrías perder más que la empresa», continuó. Y Ana sintió que su corazón se petrificaba. ¿Acaso todo esto era una trampa? En ese momento, algo cambió en el aire. La figura de su hermana en la pantalla comenzó a distorsionarse. Su rostro refleja una sonrisa, pero era una sonrisa de dolor. «Las verdades que están ocultas pronto se revelarán, Ana». Ana comprendió que no estaba sola. Ante ella, una figura reconocible emergió del humo. Era su hermana, pero no era la misma que había desaparecido. «¡Estás viva!», exclamó Ana, gritando por la confusión. «Sí, y he estado aquí todo este tiempo, observando. El verdadero juego apenas comienza», respondió su hermana, y en su voz había un eco de venganza. Pero cuando sus ojos buscaron los de Ana, ya no había amor, solo oscuridad. Todo se detuvo. El aire se transformó en un silencio sepulcral. «Esto es solo el principio, Ana». Con esas palabras, Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo lo que había creído, todas las conexiones se desmoronaban. «¿Qué has hecho?», preguntó Ana, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Eras parte de esto, y no solo en la familia, sino en el caos». Los ojos de su hermana emitían una destreza que Ana nunca había visto. Y justo cuando los gritos de la multitud comenzaron a aumentar, un sonido terrible resonó afuera, como si todo estuviera a punto de cambiar. Una puerta se abrió violentamente, y desde las sombras alguien entró con una mirada implacable. La figura llevaba un abrigo largo que arrastraba. Mientras se acercaba, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y cuando se presentó su rostro familiar, con ojos que reflejaban secretos olvidados, Ana se dio cuenta de que había más de lo que ella hubiera imaginado, y que tal vez la verdadera traición venía de su propio corazón. «Surprise», murmuró la figura, mientras las luces se apagaban. El rostro de Ana palideció, y el aire se volvió pesado cuando la figura familiar se presentó ante ellos, dejando una estela de confusión y temo. «Surprise», murmuró su hermano perdido, Lorenzo, mientras se adentraba en la sala con un aire de autoridad inesperado.
Lo que una vez creía que era su vida se fragmentaba de forma irremediable. La mujer de negro se volvió hacia él. Su expresión se asemejaba a la de un depredador. «No deberías estar aquí, Lorenzo. Tu aparición complica las cosas», dijo, su voz envenenada de recelo. Eduardo levantó el arma, su mano temblante entre la tensión que envolvía la habitación. «Lorenzo, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Eres parte de esto?» Lorenzo sonrió de una forma que hizo que la piel de Ana se erizara. «Siempre fui parte del juego, hermano. Solo que jamás tuvimos la oportunidad de entenderlo realmente», respondió, un tono de burla presente en su voz. «¿Y pasa? ¿No lo sabías? La familia siempre ha sido la raíz de todo. Todos hemos estado en esto juntos». Frente a la creciente tensión, Ana ha sentido como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Qué dices? ¿Cuánto más de esto estás escondiendo, Lorenzo?» El pánico empezaba a dejar de ser un murmullo en su cabeza y se transformaba en un grito que clamaba por respuestas. La figura de su hermana en la pantalla empezó a distorsionarse de nuevo, y la sala se llenó del eco de una profunda conexión familiar perdida. «No, esto no puede estar sucediendo», pensó, mientras su mente giraba entre recuerdos y traiciones. Y entonces el cuarto tembló en un estruendo. Un nuevo grupo de atacantes apareció a su alrededor, esta vez con la misma mirada que Lorenzo, con un brillo de lealtad entregada a la oscuridad. «¿Quiénes son ellos?», gritó Ana, su voz temblorosa. «Tus verdaderos aliados», dijo Lorenzo, mientras se movía entre los nuevos llegados. El caos aumentaba y el eco de las explosiones anteriores resonaba en sus oídos. «No, basta», exclamó Ana. «¿Te crees un héroe? ¿Por qué no puedo ni siquiera confiar en mi propia familia?» Su corazón latía con fuerza, un tambor de desconfianza que la empujaba al borde. Pero lo que seguía fue aún más devastador. En un instante, las luces comenzaron a apagarse y los rostros se convirtieron en sombras. Un sonido de su propia voz se deslizó en su mente. «La familia es solo un apetito consumido por la codicia». Esa frase la golpeó como un mazazo en el pecho. «Ahora, por fin entenderás», dijo Lorenzo, extendiendo una mano. En su otra mano, sostenía un dispositivo que iluminaba la habitación con un resplandor anaranjado. «Este lugar no es solo un edificio, es la clave de todo». Ana se quedó inmóvil. «¿Qué planeas hacer?» «Todo debe quemarse, querida hermana. Este ha sido el verdadero legado. No solo Titan Corp, todo lo que hemos tenido. Lo hemos construido sobre mentiras. Hoy vamos a reescribirlo todo», afirmó, un brillo demoníaco en sus ojos. Y justo en ese momento, la sala se llenó de un ruido ensordecedor, como si el tiempo se desacelerara. La figura de su hermana en la pantalla entró en acción. «Lorenzo, no», gritó Ana, mientras un destello de comprensión se encendía. El dispositivo se activó y el aire vibró. La sala estalló en una mezcla de luces y sombras, un espectáculo de desesperación y traición. «Todo está listo para cambiar», exclamó Lorenzo, mientras Ana se lanzaba hacia él, tratando de detener el inevitable desenlace. Pero no había tiempo para salvarlo. Nada podría rescatar lo que estaba a punto de desatarse. Las vidas de todos estaban en el filo de un cuchillo, y de repente el mundo se volvió negro. Una explosión repentina se desencadenó. Un rayo de luz atravesó el polvo y la oscuridad, revelando una figura encapuchada que había permanecido oculta. La verdadera identidad detrás de la conspiración aún estaba allí, esperando en las sombras, lista para demostrar que el juego apenas comenzaba y que cada lazo que Ana creía conocer se convertiría en la cadena que la apresaría. Su destino, una tormenta inminente. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Qué secretos más se desplegarían a su alrededor antes de que todo terminara? La explosión resonó como un eco aterrador, y el mundo se oscureció. Ana, cubierta de polvo, sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo lo que conocía sobre su familia y su vida, se rompía en 1000 pedazos. El rostro de su hermano Lorenzo brillaba en el caos, pero no había rastro de amor patrio en sus ojos. Solo ambición y rencor. «¡Suéltame!», gritó Ana,
luchando para deshacerse de su adarre. «Esto no es un juego». La voz potente de Lorenzo resonó y se volvió al grupo que había traído consigo, los hombres encapuchados a su alrededor como sombras amenazantes. «Demasiado tarde, Ana. Este lugar está condenado. Titancorp siempre ha sido solo una fachada para nosotros. He llegado a reclamar lo que es mío», dijo, sonriendo con desdén. El eco de su risa retumbó en las paredes. Ana, llena de rabia y miedo, se acercó. «No me hagas parte de esto. Tú no eres mi hermano». La mirada de Eduardo a su lado reflejó una mezcla de angustia y rabia. «No dejes que te manipule. Ana, tienes que ser más fuerte», le dijo, apretando el arma con firmeza. De repente, la figura de su hermana en la pantalla tomó vida, sonriendo de manera siniestra. «No escape de tu destino, Ana. No puedes escapar de lo que eres», se burló, y el aire se volvió gélido. Los hombres de Lorenzo comenzaron a moverse hacia el centro de la sala, cada paso resonando como un tambor de guerra. Las luces parpadeaban y el caos crecía. Sin embargo, un destello de esperanza brilló en Ana. No estaba dispuesta a dejar que su familia, por más rota que estuviese, se desmoronara frente a su propio horror. Fue entonces cuando María, su madre, se hizo el camino a través del polvo y la confusión. «Ana», gritó con desesperación, «no te dejes llevar por esto». Sus ojos reflejaban la mezcla de amor y terror que sentía. Ana conocía ese fuego, el amor inquebrantable. Lorenzo se giró, furioso. «Tu madre no puede salvarte, Ana. Este juego ha terminado, y tú eres un peón despreciable», dijo con desprecio. Pero un grito despidió las palabras. Una explosión más cerca hacía temblar los cimientos. «Es hora de la verdad», anunció Ana con determinación. «No voy a dejar que esto termine así. Lorenzo, tú no eres quien creías que eras. Eres el verdadero traidor». Al escuchar su propia voz resonar, Ana sintió que el suelo se asentaba. No estaba sola en esta lucha. «¿Eso crees?», ladró Lorenzo, que se acercaba a pasos agigantados. «Nunca deberías haber llegado tan lejos. La familia no es más que un concepto. Te usaré como un peón para recuperar lo que es mío». Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el ruido de la explosión estalló nuevamente. Este fue el momento de Ana. En un movimiento rápido, se lanzó hacia Lorenzo, arrebatándole el dispositivo de su mano. «No me arrastrarás más», gritó. La habitación se llenó de luz, y él chilló, incapaz de escapar de su propia creación. El suelo tembló bajo ellos, y en medio de la confusión, los ojos de Eduardo encontraron los de Ana. «Ahora», exclamó. Cuando el dispositivo cayó al suelo, una brillante energía iluminó la sala, y en un acto de unidad, todos los presentes apretaron el botón. Una ola de poder se desató, y el caos se convirtió en silencio absoluto. Ana solo podía escuchar su propio corazón latiendo, y la figura de su hermana se desvanecía en la pantalla. «Esto no ha terminado», susurró, como un eco lejano. La sala, una vez llena de sombras y traiciones, había cambiado de nuevo. Ahora todos miraban lo que realmente eran. La lucha había terminado, pero la verdad de la familia aún permanecería. El miedo ahora se convertía en comprensión, la risa en lágrimas y el resentimiento en perdón. Y en medio de todo ese estruendo y caos, al mirarse entre sí, Ana y Eduardo sabían que no podían permitir que todo lo que habían ganado se desvaneciera. Tenían que reconstruirlo, esta vez sobre bases sólidas. Los secretos oscuros atrás y con las manos entrelazadas, la esperanza por fin brillaba entre las grietas. Pero justo cuando pensaban que podían relajarse, una sombra se alzaba en la salida. Era la mujer de negro sonriendo con ferocidad. «Esto aún no ha terminado. Esto es solo el comienzo». Ana se quedó paralizada, preguntándose qué vendría después. Sabía que la historia no había llegado a su fin. ¿Quién estaba realmente en el poder? ¿Podría alguna vez sentirse a salvo? Solo el tiempo lo diría. «Hey, un momento antes de que te vayas. Este es el momento para que demuestres tu apoyo a este canal. Tienes que suscribirte ahora para no perderte nuevas historias exclusivas que vienen en camino. Apostamos a que no querrás perderte nada de lo que hemos preparado».
No esperes ni un segundo más para compartir con al menos 5 amigos que son fans de las historias de misterio. Y aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Tu participación es lo que hace que esta comunidad sea especial. Vamos, únete.